Vamos con las nuevas informaciones del caso de Coglan, la causa contra la familia de Christian Graf. Aquí vemos cómo se están realizando nuevas excavaciones en la casa de la familia Graf, como os digo, cambios en la causa. Este jueves que se va a realizar esa nueva excavación en el chalet de esta familia por la muerte de Diego Fernández Lima, un procedimiento que sabemos que va a tener lugar en esta vivienda ubicada en la avenida Congreso y que está en Coglan. Y según dijo el abogado defensor Martín Díez, el objetivo del operativo va a ser buscar posibles restos óseos u otros elementos que puedan aportar pruebas relevantes para la investigación que lleva adelante el fiscal Martín López Perrando. Así lo vemos en estas noticias, pero también ha hablado el abogado de la familia de Diego. También ha estado por aquí viendo todas estas partes de este nuevo operativo, y es que son muchas las noticias que han ido saliendo en los últimos días. Aparte, como os digo, según algunas fuentes se aseguran que la familia Graf está bastante preocupada en estos momentos, tanto los hijos como la propia esposa. Dice en este caso que estaban diciendo a ver si va a haber algo que los puedan llegar a incriminar. Ya no se cree en nada y veremos qué es lo que pasa aquí, en cómo se puede quedar todo esto. Y es que después de 41 años este sitio volvía a ser un punto muy clave a la hora de analizar un caso de una desaparición que había sucedido hace muchísimo tiempo y que obviamente esos restos que se encuentran ahí. Luego también el tema del testimonio, ese testimonio de que escucha a un tercero hablar, en este caso una persona con una mujer, en donde se dice que el padre supuestamente habría sido el que habría contado absolutamente todo, ¿no? Enterrándolo en el jardín como si nada hubiese pasado, ¿no? Como si fuese literalmente un animal, ¿no? Es una barbaridad todo esto, y la familia de Diego tiene que estar pasándolo realmente mal con todas estas nuevas informaciones que están saliendo de este caso, de la causa en contra de Christian Graf. Vamos a ver qué dice el abogado y ahora seguimos dando más información. ¿Van a seguir con el peritaje? Ahora lo que corresponde es que el cuerpo de antropología forense ya adelantó más o menos en el lapso de una semana, va a volcar todo un informe con todo lo que se hizo, el análisis del suelo y demás, así que eso se va a ir incorporando, imaginamos, en una semana. Se habló de posibles anomalías en el terreno, ¿cuáles serían? Bueno, eso fue la proyección que dio el Georradar cuando se pasó días atrás, pero es propio del trabajo del Georradar, digamos. Se hace una especie de fotogramas en donde lo que señala es particularmente si ahí se podría llegar a encontrar algo, y a eso se le denomina anomalía. ¿Se entiende? Bueno, pues esto es el tema de la anomalía por parte del abogado, lo que comentaba por aquí. Este es el abogado de la defensa de la familia de Diego. Vamos a ver también por aquí en La Nación que hacía muchísimo tiempo que no se hablaba de Coglan, pero aquí vemos Gendarmería Nacional, Criminalística y Estudios Forenses, y este móvil pericial que habría en el día de hoy. Sí, está estacionando ya en la puerta de la casa de Christian Graf, donde se van a llevar nuevamente a cabo excavaciones ordenadas por el fiscal. Está estacionando en estos momentos una de las camionetas que pertenece a Gendarmería Nacional, la División Criminalística y Estudios Forenses. Dentro de esa camioneta tienen todos los elementos necesarios para llevar a cabo entonces esta excavación. Decíamos que se da como consecuencia de la declaración de un testigo, más temprano lo decía nuestro compañero Gustavo Carabajal, también un geolocalizador que sobrevoló la construcción que se está llevando adelante. En realidad es un terreno donde en principio se iba a desarrollar una construcción. Esta construcción está frenada por una orden judicial por el momento, y a través de resultados de ese geolocalizador el fiscal entonces ordenó nuevas excavaciones. En minutos solamente van a tener que ingresar concretamente a la casa de Christian Graf. Veremos quién es
la persona que sale a abrir la puerta, recordemos, no pueden negarse por esto que yo les menciono, porque hay una orden judicial para entrar concretamente a la casa de Cristian. Bueno, orden judicial para entrar a esa casa, para ver qué es lo que pasa con esas anomalías. Y como vemos, bueno, de hecho ayer yo hablé de una muerte de una mujer o una pareja sentimental de Christian Graf. Y bueno, una gente decía, pero ¿cómo puedes decir que su ex mujer falleció? No digas mentiras y demás. Realmente creo que hay gente que ni siquiera escucha los vídeos, o sea, simplemente ve un título, la miniatura o el anuncio del vídeo y ni siquiera se ve la miniatura. O sea, es tremendo eso, pero es así. Lo que realmente nosotros nos referíamos es a una novia que tuvo Christian Graf durante un tiempo, luego pasó de plano al parecer, que nosotros realmente no estamos diciendo ningún tipo de mentira, sino que realmente el problema es que este tipo de personas no entienden, o sea, no lo escuchan los vídeos, simplemente se quedan con el anuncio. Yo creo que deberían volver a ver el vídeo, despejar sus dudas y qué es lo que realmente comentamos en el día de ayer. Lo dijimos, no sé sobre qué minuto sería, pero creo que más o menos a partir del minuto 7 o algo así, creo que empezamos a comentar un poco todo esto, ¿no? Había muchas cosas que comentar, evidentemente, pero bueno, era una de las cosas que a mí sinceramente me llamaba muchísimo la atención, la verdad. Yo decía, ostras, es una muerte aquí, o sea, murió el padre de Diego, murió esta señora que fue la primera mujer de Christian Graf. O sea, ahí hay como una serie de muertes que bueno, a algunos creo que nos llama un poco la atención, ¿no? Graf, exactamente donde estamos ubicados. Van a tener que abrir esta puerta y van a tener que dejar ingresar a la Gendarmería Nacional para que puedan realizar estas excavaciones. Así que es inminente entonces el trabajo que van a llevar a cabo la Gendarmería Nacional, también colaborando con la División de Homicidios de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. En minutos solamente entonces van a ingresar dentro de la casa de Cristian. Ahí vamos entonces. Estamos trabajando con Carola en Coglan, pero también estamos trabajando con Ramiro Fornataro, que tiene un testimonio muy importante respecto de este caso y sobre todo después de la aparición de un testigo que aporta más datos a esta historia que no se resuelve desde 1984. Ramiro Fornataro, buen día. Buen día, estamos con Javier Fernández Lima, el hermano de Diego. Bueno, principalmente este nuevo testigo, ¿te lo esperabas? ¿Te sorprendió? Hola, buen día a todos. La verdad que no lo esperaba, nos sorprendió muchísimo. Lo que cuenta, igual, bueno, están averiguando, investigando la veracidad, ¿no?, de lo que relató, pero si es lo que él dice, ya era una locura lo que habían hecho con Diego. Y ahora todo lo que está diciendo este testigo es impresionante. Javier y Ramiro, si nos dan un minuto, vamos a repasar con Gustavo Carabajal qué es lo que dijo este testigo y así seguimos charlando. Gustavo. Lo atacaron con un cuchillo de cocina. Le dieron 2 puñaladas. Primero fue a la altura del cuello, entre el cuello y la clavícula. Y luego una segunda. Adalberto marcó al costado del esternón a la altura. Adalberto era un testigo que escuchó. Él dice que esto lo escuchó en una conversación. Exactamente. Dijo que al chico a la víctima... ¿Cómo? Alberto es el testigo, dicen. Un señor que se llama Alberto. Lo habían atraído poniéndole una minita, que ella fue la que lo recibió, la pasaron al sillón y empezaron a apretar. El testigo dice que estaba en una conversación donde escucha a todos... O sea, realmente la chica al final sí acude a la casa, según el testimonio, porque se decía que en realidad podría ser que no, que esta chica no acudiese, simplemente fuese un nombre que a Diego le daban y parece ser que sí que la utilizaron como señuelo. O sea, utilizaron como señuelo a una chica, la pasaron al salón. Entonces, si esta chica sigue viviendo, sería la clave, ¿no?, de todo este caso. ¿Quién es esta persona? Fue luego la que dicen que es la chica con la que supuestamente estuvo Christian Graf, o sea, que estuvo liada con él. Y que luego falleció. O sea, es esa misma persona. Es que ya sería un caso muy rocambolesco. O sea, estaríamos hablando
de algo muy grande, todo este tema, en cómo se podría resolver y si realmente podría llegar a ser cierto este testimonio, ¿no? El que dice la frase: vos podés matar a alguien y hacerlo desaparecer sin ningún problema, ¿no? Estos datos sobre un caso que no estaba resuelto y que ahora, conociéndose lo que sabemos de él. Son dos testigos de identidad reservada. Uno que escuchó la conversación y el otro que da fe de la reunión donde se produjo esa conversación, que fue en un asado en 2011. El testigo dice que ahora se da cuenta de que era este caso cuando trascendió públicamente. Exactamente. Mirá, tenemos la placa. El dueño de la casa de Coglan más complicado. Dos testigos de identidad reservada complicaron a Christian Graf. Y la frase fue: vos podés matar a alguien y hacerlo desaparecer. Tres amigos que eran amigos de Graf, del grupo de Scout, declararon y lo comprometieron. Y no dijeron todo lo que saben, ¿eh? Así que pueden volver a declarar. Javier, evidentemente hay gente que se empieza a quebrar, ¿no? Empieza a aportar cabos. Claro. Sí, yo como siempre dije en otras oportunidades, que por favor hay gente que sabe, para Claro. nosotros hay gente que sabe todo lo que le hicieron a Diego, que se presenten a la fiscalía y declaren como testigos reservados, como pasó en este caso, pero evidentemente hay gente que sabe y sabe más también. Javier, ¿qué pensás con el tiempo, con los días, que todo esto que vos anticipaste, que hay mucha gente que sabe y que empezó a contar la verdad, que empezó a desenmascarar a Christian Graf? ¿Qué pienso? Nada, que es lo correcto, que tendrían que haberlo hecho en su momento también, porque de esperar 41 años, o no sé, bueno, en el 2011 dice que se enteraron, 2017, haber hecho denuncia, pero bueno, nada, agradecerles y que se sigan presentando, si hay más gente que puede dar más datos, ¿no? Necesitamos llegar a la verdad, necesitamos, esto no puede quedar así, un homicidio no puede, aparte está todo sobre la mesa, 2 más 2 es 4, es terrible. No, lo que parece es que hay como muchas personas que sabían un montón de cosas en torno a la desaparición forzosa de Diego Fernández Lima, que hasta que se encuentran los restos no salen. O sea, la cabeza no les sale del agujero, ¿no? Para decir las cosas, para hablar. Parece que la gente no quiere ser testigo de nada, ¿no? Aunque sepan sobre algo, no quieren ser testigo de una causa en la cual hay una desaparición de un chico, ¿no? Es muy escalofriante todo lo que le hicieron a Diego. Javier, Christian Graf nunca intentó comunicarse con la familia desde que se conoció la aparición de los restos en su casa, porque sería lo primero que haría cualquier inocente. Llamar para decir que no tiene nada que ver, que no entiende lo que pasó, no sé, imagino. ¿Hubo algún intento de comunicación con tu familia de parte de Christian Graf? No, cero, y es tal cual como vos decís. Yo, si a mí me llega a pasar algo así, del día 1, ya estoy a disposición, en mi casa, de que hagan lo que quieran, si uno no tiene nada que ver, ¿no? Pero no, nadie se comunicó. ¿Cómo está tu familia con todo esto? Y estamos conmovidos, bueno, ahora estoy con mi madre, tratando de que no vea tele, por el motivo que siempre comenté. Tiene 88 años, cada vez que escucha algo se pone muy triste, llora. Tiene la foto de Diego ahí. Es muy duro para nosotros todo esto. Más seguimos encontrando detalles macabros impresionantes. Esto nunca pensaste que hubo gente que iba a contar esto, ¿no? No, la verdad que no, jamás. Y nada, nos estamos enterando cosas que son muy impresionantes. Vos sabés que hay testigos todavía que faltan declarar, ¿no, Javier? Sí, sé que hay más testigos que tienen que declarar, creo que la semana... Bueno, de hecho, en el día de ayer vi a una persona que sí que me recordó el tema de las declaraciones de Graf, que decía que ningún compañero iba a su casa. Entonces, ¿cómo podría ser que dijeran que Diego aquel día iba a su casa si él prácticamente ni tenía amigos ni nada? Y luego su grupo de amigos parece que eran 4 o 5 y sí que iban a su casa. O sea, resulta que ahora sí que invitaba a estos amigos. ¿Por qué? Va cambiando el relato, tiene incoherencias, tiene contradicciones, las veces que sea necesario lo cambiará, hablando del padre para decir luego que el padre no, que eso nunca lo dijo. Es que al final él realmente está acusado de mentir.
desviar la investigación en torno a ese hecho, ¿no? Pero bueno, la verdad que me parece una barbaridad el tema de los inventos que metió esta persona y el cómo dijo que ningún compañero iba a su casa, entonces Diego era imposible que fuese allí. Y luego vemos las declaraciones de algunas de sus amistades, que fueron 2, si no me equivoco, y aún faltan 2 o 3 más que aún ni siquiera han declarado estos señores, y dicen que sí que iban a esa casa en varias ocasiones. Me parece esto alucinante, ¿no? La que viene, bueno, sí, la fiscalía está trabajando, Martín López Perrando, mis abogados, la verdad que están haciendo un trabajo increíble, yo les agradezco de corazón. Javier, vamos a repasar, quédate ahí, vamos a repasar la cronología con Gustavo. Sí, porque el 29 de mayo del año pasado, Javier, fue un día clave. Primero, 26 de julio del 84, a las 14, tu hermano, Diego, le pide dinero a tu mamá, Pochi, y sale de su casa, nunca regresó. Ese fue el último momento que lo vieron con vida. La búsqueda, Juan, de Diego, falleció atropellado ahí en Congreso. Él iba en la bicicleta y le atropelló una camioneta cuando estaba pegando carteles con el rostro de Diego. Es así. Y después el 29 de mayo... ¿Estaba pegando carteles ya? Sí, Javier. No, que él le habían dado un dato y él salía con la bicicleta. En ese momento no estaba con los carteles, pero cada vez que le decían algo, él salía con la bici a corroborarlo, ¿no? Claro. Y el 29 de mayo del año pasado fue cuando, después de que obreros encontraron 151 piezas óseas en el lote que está ahí al lado de la casa de Graf, en Congreso 3748 en Coglan, identifican esos restos, dicen que son de una persona de más o menos 16 años, identifican el reloj, y el 6 de julio es cuando se determinó que esos restos eran de tu hermano, que fue a partir de todo el trabajo que hizo tu sobrino, que conocía la historia de la familia y que fue tu mamá y aportó su ADN. Y después, el 12 de agosto de 2025, el fiscal Martín López Perrando, como bien marcabas, acusó al dueño de la casa de encubrimiento, Christian Graf, porque se determinó que la víctima, o sea, tu hermano y Graf, eran compañeros de colegio. Acá tenemos una placa más, a ver, 29 de noviembre de 2025, Gustavo. Sí, porque Alejandro Lidbach, el juez de instrucción, había sobreseído a Graf por el encubrimiento, y después la sala cuarta de la Cámara del Crimen, con la firma del juez. Oye, yo estuve pensando una cosa en el día de ayer también en torno a este testigo que hablaba de un apellido alemán y todo eso, de estar en un asado. Y si realmente no estaba en un asado, o sea, si realmente no era ninguna cena y tal, y podría ser como los padres de Diego en su momento, y uno de ellos lo estaba investigando, una supuesta secta, una hermandad o algo así, y que realmente esa cena fuera de ese grupo, de esa hermandad, no sé, es algo que lo estuve pensando en el día de ayer, por eso son testigos protegidos, por eso no quieren salir o no han salido hasta ahora, porque habrían pensado yo habría estado en este sitio, ¿no? En este lugar en el que estaban estos señores con apellido alemán. Y por eso a lo mejor Graf supuestamente sabe que su padre estaba en ese tipo de reuniones, en ese tipo de cosas. Bueno, no sé, pero fue una que me vino así un poco a la mente, ¿no? Ignacio Rodríguez Varela anuló ese sobreseimiento y pidió que lo investiguen a Graf por el homicidio, que es lo que se está haciendo ahora. Javier, lo que te quería preguntar es respecto del testimonio de este último testigo que aparece, porque este último testigo, si yo no entiendo mal y vos me corregís cualquier cosa, menciona también que lo que le pasó a tu padre podría estar relacionado con la búsqueda de tu hermano. ¿No? Sí, es así, sí. Lo que pasa es, bueno, tanto el fiscal como el abogado me dijeron que sea cauto, que claro, hay que investigar. Que haya todo, sido ¿no? intencional, decís vos. Para que no se sepa lo que pasó. Claro, tal cual. Por eso me dijeron que sea... Sí, perdón. ¿Se identificó la persona que manejaba? La camioneta.
En su momento sí, hubo un juicio también y todo, sí. Ok, o sea que Javier, culposo. Sí. Graf en su defensa dijo que tu hermano, que el cuerpo de tu hermano no lo llevó él ahí, que ahí había un pasillo en ese lugar que conectaba Nahón, la calle Nahón con Congreso, y acusó al a un amigo de tu hermano que fue el último que lo ve con vida, que lo saluda. ¿Qué pensás de eso? Graf dijo tantas tonterías cuando empezó todo esto, que Diego salió a la luz, que nada, son coartadas de la defensa, son todas cosas que no, ya fueron comprobadas que son imposibles. Imposible, todo lo que dijeron es imposible. Diego entró a esa casa con vida y lo fui a buscar 41 años después a la morgue, que me lo dieron en una cajita. Es muy tremendo esto. Y eso es lo que hay, o sea, literalmente el resumen del caso. Te hace aquí el hermano de Diego. Que decís. Y lo último que me gustaría preguntarte, y gracias por tu amabilidad en un momento muy difícil, entiendo que será para toda la familia. ¿Qué empezaron a recabar respecto de Graf? De cómo era Graf, de si había hablado del caso de tu hermano, porque entiendo que ahora también mucha gente debe haber empezado a hacer memoria sobre lo que pasaba en aquellos años y sobre esta persona. Sí, yo hablé con los compañeros de Diego y de Graf, que estoy en contacto con ellos, que ellos se presentaron espontáneamente en su momento en la fiscalía y la verdad que no lo pueden creer tampoco. Claro. Nunca se imaginaron que Diego iba a ir a esa casa porque Graf no era del grupo de los chicos compañeros de Diego, era compañero, pero... Y de ahí puede estar esa urgencia de la chica que le gustaba hacerle una trampa, ¿no? Un plan. Vemos a una planificación en torno a unas personas, ni siquiera a lo mejor fuese Christian Graf, sino que supuestamente su padre, según el testimonio, estamos comentando todo, ¿eh? No sabemos qué fue hacer Diego ahí, evidentemente fue engañado, es lo que se está averiguando, pero nada, están todos, nadie lo puede creer. Nadie. Bueno, es una... Diego, Javier, muchísimas gracias. Son unas consideraciones, ¿no?, que venimos comentando, ¿no?, de todo este caso, pero ese testimonio creo que lo ha partido todo. Ha sido una cosa muy importante y ahora vemos cómo en esta ocasión hablamos de estas nuevas anomalías, de ciertas nuevas informaciones y el cómo se hallaron estas nuevas excavaciones en la casa de Christian Graf. ¿Qué es lo que se va a hallar? Bueno, mañana seguramente lo veremos, si realmente se rescata algún nuevo resto óseo, algún material no biológico, algunos restos de Diego, y estas excavaciones viendo qué es lo que pasa aquí, cuáles son las anomalías, si realmente hay algún animal o algo así que hizo algo. Los abogados siguen diciendo que Graf es inocente y bueno, estuvo hablando, creo que Erika Nisipor estuvo en algunos medios comentando varias cosas. Mañana seguramente lo veremos porque nos faltan algunas consideraciones que comentar en torno al caso de Diego Fernández Lima y la causa en contra de la familia Graf, en la que se encontraron esos restos en su propia casa. Volvemos a Coglan, estuvimos tratándolo durante la semana, hay muchas preguntas, algunas respuestas y las vamos a hacer justamente con Victoria da Costa. Victoria, te escuchamos, a ver. Pablo, Viviana, buenas tardes. Sí, así es. Nuevamente aquí en la casa de Christian Graf, en Avenida Congreso, al 3700. En este caso porque, bueno, sigue avanzando la investigación. Tenemos de última fuente, por supuesto de una fuente muy importante, de la abogada prácticamente del implicado Christian Graf, que acaba de confirmar que todavía no tienen la citación a indagatoria para Christian Graf. Esto está confirmado, acá recién la producción nos acaba de confirmar que pudo contactar con la abogada y no está citado a declarar, o al menos no le llegó la citación a Christian Graf. Eso por un lado. Por otro lado, Adrián Farías, otro de los protagonistas de esta historia, que bueno, lo conocimos por los canales de televisión, ya que hoy denunció formalmente, esto hay que decirlo, en la Fiscalía número 56, a cargo de Litvak, del juez Litvak, del fiscal Litvak, que fue
tuvo un intento de abuso por parte de Diego Fernández Lima, la víctima en este caso, que está siendo investigado su asesinato. Toda una historia, como decíamos anteriormente y como venimos contando estos días, con muchas aristas. En este caso, hoy, Adrián Farías se presentó con su abogada Valeria Carreras en la Fiscalía número 56, porque recordemos que antes estaba en la Fiscalía número 61 de lo correccional, criminal y civil, pero fue cambiada a la 56. Por eso hoy tuvo también un raíz Adrián Farías junto con su abogada, pero al salir esto declararon. Pongo lo que viví en esa época, lo que me pasó en ese momento, pero si le sirve a la causa o no, eso ya no me determina. Yo lo hice porque necesitaba, o sea, yo cuando lo descubro a esto, la semana pasada yo no vi televisión, porque estaba editando un documental, estaba todo el tiempo en la computadora, lo único que hacía era acostarme a dormir y antes de dormir miraba una serie. El fin de semana estuve afuera grabando y cuando yo llego el lunes estoy acá, voy a grabar, me pongo a ver Instagram y veo la nota de Mercedes Ninzi. Sí. Entonces miro y digo, ¿quién es este? O sea, pero este lo conozco, este pibe. Era Graf. ¿Y qué viviste con Diego? ¿Pero qué es lo que vos viviste, lo que vas a aportar? Mira, permíteme, lo que él puede lo que él puede aportar a la causa son muchas cosas, que por ejemplo son cuáles eran las modalidades de los horarios, cuáles eran los uniformes, respecto de qué horario tenían de cursada, lo cual es importante por la ropa que se encontró en ese terreno. También puede hablar de esta división de grupos que había para que cuando se cite a los testigos ya se pueda preguntar específicamente sobre esta cuestión. También es importante decir que él, Adrián, vivía a 2 cuadras, que el otro chico vivía a 4 cuadras, cómo eran las costumbres en ese momento en el secundario respecto del almuerzo, ¿para qué? Para trazar dónde iban, dónde venían, cuáles eran las costumbres, para la pesquisa de qué pasó aquel día en donde injustamente, él eso lo sabe, lo dice, lo ratifica, Diego Fernández fue una víctima porque no solamente lo asesinaron, sino que ocultaron su cuerpo más de 40 años. Vi que ahí estamos compartiendo las declaraciones, pero digo, también con el correr de las horas se va conociendo más información, como por ejemplo que declaró uno de los albañiles, ¿no?, que dio con los restos óseos de Diego Fernández Lima, que cuenta que a Christian Graf se lo veía bastante preocupado cuando veía a los albañiles moviendo la tierra, que se acercaba, ¿no?, que les recomendaba no hacer nada cerca de un árbol que estaba por allí, como que estaba bastante preocupado por lo que pasaba al lado. Claro, Viviana, hay muchas contradicciones que lo hacen al fiscal decir, bueno, vamos a citar a indagatoria a Christian Graf, porque los albañiles decían, pasaba horas mirando el terreno, bueno, este es el terreno que está contiguo a la casa de Christian Graf, que ahora, mire, hay un cartel que nuestro camarógrafo Sebastián muy gentilmente lo va a mostrar, Justicia para Diego. Justo está pegado en la medianera prácticamente de las 2 casas, donde metros al fondo fueron encontrados los huesos de Diego Fernández Lima. Otro dato no menor que se ponía en duda era que Adrián Farías no había ido a la Escuela Técnica número 36 Almirante Guillermo Brown. Bueno, él que hizo fue a buscar esta constancia para presentar en la justicia, para presentar en la fiscalía, porque él vivía en Córdoba, pero durante 2 años él terminó la escuela en donde iban Christian Graf y donde iba también Diego Fernández Lima, con lo cual comprobó que realmente estaba cursando en la misma escuela técnica. Y un dato más que les quiero comentar, el tema de Christian Graf no es menor tampoco que pidiera insistentemente, según los albañiles, preservar el lugar donde se encontraron los huesos, y además, por ejemplo, en una de sus declaraciones también en la contradicción incurre en que eran huesos que pertenecían a una iglesia y que había quedado abandonado, que era una bolsa de huesos que no pertenecía a su casa, que la habían tirado ahí. Bueno, muchas contradicciones que tendrá que resolver una vez que sea citado a declarar. Bien, Victoria, volvemos con vos en minutos. Paulino, buenas tardes para vos, para todos allí en el piso. Bueno, aquí nos encontramos en tribunales de inmigrantes, en el Poder Judicial de la Nación, porque claro, la Fiscalía número 61, en el piso 13 de este edificio, donde el fiscal en realidad subrogante es Martín López Perrando, quien es titular de la Fiscalía número 12, bueno, estaría tomándole testimonio a 2 de las 3 personas citadas
aquí a declarar en la jornada del día de hoy. Fueron 6 en total, 3 el día de ayer, otros 3 el día de hoy. 2 ex compañeros, a ellos hacemos mención en este caso, no así uno de los albañiles, Cristian puntualmente, alias Chucky, quien fuera quien encontró los huesos, los restos óseos de Diego Fernández Lima, de la víctima de este hecho horroroso de hace ya más de 41 años en Coglan, donde se encontraron hace un poco más de un mes, aproximadamente el 20 de mayo en realidad, porque era una palabra importante la del propio Cristian, quien dijo haber reconocido de manera inmediata prácticamente que se trataba de huesos humanos, dado que tenía cierto conocimiento en la materia porque había cursado algunos años de medicina. Lo cierto es que los compañeros que declararon hasta el momento se refirieron a Diego Fernández Lima como alguien alegre puntualmente, y cuando le consultaron respecto de Cristian Graf, bueno, lo tildaron de alguien más que nada callado, en cierta forma introvertido. Habrá que ver si el día de mañana finalmente citan nuevamente a declarar a Cristian, que no se presentó en la jornada de hoy, que él, bueno, en palabras con La Nación Más justamente, dijo que en realidad no lo habían citado. Lo cierto es que hasta el momento lo importante de esta jornada tendría que ver con qué dicen aquí detrás nuestro, dentro de este edificio, los que declararon en la jornada del día de hoy, que lo están haciendo en estos momentos los ex compañeros de Diego Fernández Lima, quien fuera también acotamos, exfutbolista de Excursionistas en las inferiores del club. Muy bien, muy bien. ¿Qué más tenemos que saber, Lourdes, sobre esta causa que rompe la escena, que tiene todos los condimentos casi novelescos y para una serie de Netflix, me decía Camila? Es que esto va a terminar en una serie, olvídate. ¿Vos crees eso? Sí, sí. Yo ya estaría yendo a ver a la familia a decirle cuánto quieren, yo voy a hacer esta serie. En medio del dolor. Sí. Que implica de todas maneras la resolución de un caso. Claro, probablemente lo haría, Paulino, porque tiene todo el condimento necesario. Vos tenés a 2 personas que se conocían de un colegio, que fueron compañeros durante un año, que fue justamente segundo año en la NET número 36. En el año en el cual termina después desapareciendo esta persona, y que 41 años después, de casualidad, porque hay obreros trabajando en un patio, encuentran huesos humanos, y esos huesos humanos después terminan siendo los de el que había sido su compañero en segundo año. Y los propios compañeros de él, en un chat que tienen ex alumnos de la NET 36, dicen, pero sí sale a la casa de Cristian Graf, que era compañero nuestro de la NET, y todo se indica que había ocurrido en ese patio. Entonces es como muy novelesco. Está muy bien. Un crimen que queda sin sentencia, ¿no? Digo, impune. Efectivamente. Por la prescripción del paso del tiempo. Igual me dejan preguntarle a Franco Fiumara, que es ex juez y ex jugador de Excursionistas. Dale. Doctor, ¿cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo anda? Un gusto. Buenas tardes. El gusto es mío, Paulino. Buenas tardes a todos. Un gusto estar compartiendo con ustedes este triste momento, podemos decir. Sí, porque es triste en todos los casos, de eso no hay duda. La pregunta primaria inicial de un no leguleyo, como mi caso. ¿La causa no hay chance de que pueda ser investigada? Esto está prescripto. Técnicamente está prescripto. No interesa que el Estado siga investigando esto, o mejor dicho, que siga con la prosecución de la causa, de que se investigue sí por las víctimas, ¿no? Hay 2 cuestiones en base a esta pregunta que es de muchísimo interés bajo mi punto de vista. ¿Qué crimen se cometió? Por eso sí debe proseguirse con la investigación, que muy bien lo está haciendo el doctor Ferrando de la Fiscalía, para saber la verdad histórica y la construcción también de una futura memoria por el caso que se pueda hacer un juicio por la verdad. ¿Y por qué le digo esto? Porque también hay algunas partes de la biblioteca o algunos juristas que sostienen que en base al error del Estado y equilibrando los derechos de las víctimas con los derechos de los imputados, se podría ver la impericia en el momento de que no le tomaron la denuncia a los familiares, que eso es gravísimo. Sabemos que la justicia y también el derecho es evolutivo, las famosas planillas que había en ese momento, y de ir por la parte de que fue descubierto el cuerpo y contar desde este momento justamente el inicio de la acción en sí mismo, ¿no? Es complicadísimo, es una gran construcción jurídica que esto terminará en la Corte. La Corte no sabemos a ciencia cierta, pues es un caso muy inhóspito que no sea crimen de lesa humanidad, pero yo tengo, bajo mi percepción y mi punto de vista, una cuestión fundamental.
que acá hay un derecho humano vulnerado y gravísimo, que es el de la familia, y muchos derechos humanos en relación a lo que es los derechos de las víctimas, ¿no? Que hay que tenerlos presentes. Y a partir de ahí ver el juicio por la verdad, o si esto genera alguna acción nueva a partir de ese juicio por la verdad. Claro, pero acá tenemos, como usted bien dice, un juicio por la verdad que lamentablemente termina solamente para la familia de saber la verdad, saber qué ocurrió en esa casa, saber qué ocurrió con Diego Fernández Lima aquel 26 de julio del año 1984, pero por otro lado vas a saber que esa persona, si se comprueba quién lo asesinó, porque hoy tenemos un sospechoso, no sabemos si esa fue la persona que asesinó a Diego Fernández Lima. Pero si se llega a comprobar que ese sospechoso es la persona que lo asesinó, no va a tener una condena. Va a tener una condena social, tal vez, pero no va a tener una condena jurídica. Lo remarcó muy bien usted, va a tener una condena social que no es poco, porque esto va a ser un canal histórico y que también puede ser un puntapié fundamental, como algunos grupos como Usina de Justicia, de familiares de víctimas, dicen que los crímenes o los homicidios no deben de ser prescriptibles, lo cual comparto yo esa tesitura. En muchos lugares en otros países justamente no son prescriptibles estos crímenes y se investigan, sobre todo con el avance de la tecnología. Pero déjeme agregarle algo que es muy interesante. Como en este caso no se puede citar a declaración indagatoria, se le debe tomar una declaración testimonial. Les recuerdo que el juicio por la verdad, muy utilizado en los crímenes de la dictadura, se declara ante un juzgado, ante un tribunal, una vez que se admite el mismo. Y van a declarar bajo juramento. Es como cuando, por ejemplo, un caso típico que nos acontece en crímenes comunes. Los menores, cuando son sobreseídos por la justicia de menores, pero son citados como testigos en la justicia de mayores, de adultos, por decirlo así, mayor de 18 años, declaran con declaración testimonial. Y si en ese juicio de la verdad, los que estuvieron vinculados al crimen que no sabemos, o cuál es la calificación legal, crimen agravado, homicidio simple, qué es lo que pasó, todavía hay muchas cuestiones que dirimir. Entonces, si mienten, exactamente, si mienten en el juicio de la verdad, van a ser responsables penalmente. Ahora, y después nos enseña la Corte Interamericana y la Corte Suprema nuestro que las reparaciones es parte fundamental justamente de todo lo que es inherente a las víctimas en cualquier tipo de proceso. Ahora, lo más importante... Perdón, Paulino, sí, no, faltaba más. Nos mirábamos con Maxi también, porque vos viste las fotos, ¿no es cierto? Sí. Que envió de cuando jugaba. Él estuvo en excursionistas con él, ¿no es cierto? Con Diego. Sí, exactamente. Yo estaba en una categoría superior, él jugaba en séptima división, habían dos categorías en la C en ese momento, yo estaba en la quinta división, practicaba y entrenaba permanentemente en el plantel de primera, ahí justamente es donde lo van a encontrar a él. Estaba en el plantel de primera integrando ese gran equipo de excursionistas, ese gran club, lindo club, y bueno, y a veces como alternaban los partidos inferiores viajábamos en los mismos micros en jugar en donde nos correspondía ir, ¿no? ¿Y lo llegó a conocer entonces, doctor? Si había llegado a conocerlo, Franco, y que cómo era Diego, si tenés algo para aportar en una línea de sentido. Le soy muy honesto, él jugó en una categoría de bajo, compartíamos vestuario, compartíamos los entrenamientos, había muchos Fernández en el club, en ese año fue un año, Juan Fernández es un apellido bastante común, tengo una idea de recuerdo vago de él así, pero más que nada en el grupo de exjugadores de excursionistas que sigo compartiendo hasta la actualidad, es donde más me nutrieron sobre quién era Diego, realmente algunos exjugadores que son un poquito más chicos que yo. Es la imagen de Diego que recuerdo, para serle totalmente honesto al respecto. Pero sí, con mucha satisfacción debo felicitar al club que ha hecho un homenaje, un sentido homenaje el día sábado pasado, ¿no? En relación a esto, porque tengo el recuerdo vivo del padre buscando a Diego. Yo ya estaba en el Club Atlético Almagro en ese año, pero compartía la amistad con muchos de los exjugadores, nos juntábamos y ya estábamos al tanto de lo que acontecía y la desesperación del padre. No puedo hablar del resto de la familia, pero del padre sí, porque lo he visto personalmente. Franco, enorme abrazo. Placer. Por favor, las circunstancias. Hasta la próxima. Muy gentil. Hasta la próxima, siempre a disposición.